Hola mis queridos hermanos y hermanas, les saludo en el amor del Señor Jesucristo. Les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Preparando la novia para el novio. En esta oportunidad vamos a hablar de sufrimiento. Según la ONG Puertas Abiertas, el año anterior hubo unos 365 millones de cristianos en el mundo que sufrieron altos niveles de persecución. De ellos hubo casi 5.000 asesinados y otros tantos secuestrados. Estos dolores sobre la iglesia, estos sufrimientos y persecuciones sobre la iglesia no son nuevos. En realidad, si miramos la historia de la historia está jalonada de hechos horrorosos, espantables, sobre persecución a los cristianos, tanto desde afuera, desde el mundo, como incluso desde adentro, desde la misma iglesia. Estos son los sufrimientos externos, las muertes, los dolores, los distintos tipos de persecuciones y sufrimientos. Sin embargo, hay también otros sufrimientos que son más solapados, que están como escondidos, que se viven en forma subterránea, en lo personal, a nivel del espíritu, del alma, a nivel de los afectos, de los sentimientos. Sufrimientos que se dan incluso al interior del matrimonio, al interior de la familia, al interior de la iglesia. A veces puede darse el caso de que tú estás sentado con un hermano en la iglesia y tú no sabes, no sospechas la clase de sufrimiento que está viviendo aquel que está sentado a tu lado. Porque hay dolores que se viven en silencio y que son tan profundos que no hay forma ni de describirlos. Solo el que los vive lo sabe. Le cuesta comunicarlo, le cuesta pedir ayuda, porque son a veces sufrimientos vergonzosos o sufrimientos que socialmente no son aceptados o reconocidos. Se habla mucho, por ejemplo, en el matrimonio de la violencia del hombre hacia la mujer, que normalmente se traduce en una violencia física, pero poco se habla de la violencia de la mujer hacia el hombre, que normalmente adquiere ribetes más psicológicos y que socialmente son mal vistos, no son reconocidos ni aceptados. Hay dolores tan profundos en el ser humano que van más allá incluso que los sufrimientos físicos, que son producto de estas persecuciones o muertes de las que hemos hablado recién. A nivel de la familia, un hijo rebelde, una esposa enferma, desahuciada, un hijo que ha nacido en condiciones inesperadas, pruebas de distinta índole, en fin. Ahora, ¿cómo enfrentamos nosotros esta clase de sufrimientos? El apóstol Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 4, versículo 1, nos da una clave que es la que ha dado el título a este compartir. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Aquí hay una palabra que es clave y que es la que yo quisiera destacar en esta oportunidad, y pienso que es la herramienta que nos va a permitir enfrentar de manera adecuada los sufrimientos cuando lleguen. Por cuanto Cristo padeció, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Armaos, es decir, tengan en su mano un arma, que no los encuentre el dolor de manera tan vulnerable, tan frágil. Ármense de este pensamiento, equípense para el sufrimiento. Y este es el pensamiento de que así como Cristo padeció, nosotros también vamos a padecer. En las Escrituras, en todas las Escrituras, en el Nuevo Testamento en especial, hay una constante para todos los cristianos, y es el sufrimiento. Entonces,
cuando un cristiano se sorprende del dolor que le ha venido, de la prueba, de los sufrimientos que vive, se sorprende, le extraña y lo toma por sorpresa, entonces no está preparado, no está armado. El sufrimiento lo encuentra totalmente inerme. Por lo tanto, puede hacer estragos en él. Puede derribarlo, confundirlo de tal manera que su fe tambalea. Incluso puede que se detenga en su caminar o vuelva incluso atrás. Armados de este mismo pensamiento. Hemos visto casos de dolores que han sufrido personas o familias enteras, para los cuales al parecer no han estado preparados. Y cuando llega el gran dolor los derriba, los confunde y los puede tener largo tiempo como sin reacción, como que la fe no fue suficiente, no estaban preparados. Entonces, pensar que un cristiano no va a sufrir, que por tener a Cristo la vida será un camino de rosas, eso es una mentira. Pensar de esa manera es una falacia que trae consecuencias. Porque en todos los lugares del Nuevo Testamento encontramos, y a medida que nos acercamos hacia el final del Nuevo Testamento, las epístolas de Pedro, de Juan, el Apocalipsis, encontramos que siempre el dolor está presente, las persecuciones, las tribulaciones. Pero también, junto con la tribulación y el dolor, siempre hay una consecuencia positiva para el cristiano. Hay un premio, hay una recompensa, hay una promoción en cuanto a su carácter, en cuanto a su caminar, a su crecimiento. De tal manera que las tribulaciones nunca deben ser un motivo de preocupación en el sentido de rehuirlas o escapar, evitarlas. Claro, nosotros no vamos a ir a buscar las tribulaciones, no se trata de eso. Pero se trata de cuando lleguen, estemos preparados y estemos armados, no desarmados. Y según Pedro en este versículo que hemos leído, la armadura es un pensamiento, un cierto pensamiento. Ahora Pablo en Efesios capítulo 6 nos habla de la armadura del cristiano. Y ahí se nos muestra todo en detalle cómo el cristiano tiene que estar preparado. Y está la palabra, está la fe, está la justicia, está el evangelio, como parte de esa armadura. Pero acá en Pedro hay un aspecto no menor, que es tener la actitud correcta, un pensamiento adecuado. No ser ingenuos, no ser ilusos, y pensar que nosotros somos una especie de cristiano distinto y que por lo tanto a nosotros no nos va a alcanzar el dolor, porque Dios nos va a librar. No es así. Entonces, quisiera que junto con esto pudiéramos revisar un par de pasajes de la Escritura que son aclaradores. Hechos 14:22. Pablo ha sido apedreado en Listra. Y cuando él se despide de los hermanos, él no le dice una cosa como esta: hermano, yo fui apedreado porque yo soy apóstol, yo perseguí a la iglesia, por lo tanto, a mí me toca sufrir, pero ustedes no, a ustedes no se preocupen, a ustedes no les va a pasar lo mismo. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y este pasaje no es el único que habla al respecto. En Romanos 8, este capítulo que es tan precioso y que tantas veces nos ha alentado, dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Entonces, la herencia está asociada al sufrimiento, y el sufrimiento está asociado al reino. Porque en Apocalipsis 1:8, cuando Juan se presenta a los hermanos a los cuales escribe este libro, él dice de esta manera: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús. Tres cosas que están íntimamente asociadas: la tribulación, el reino y la paciencia. De tal manera que nosotros no podemos ser libres, sentirnos exentos de los dolores. Lo que sí tenemos que hacer es estar preparados, estar con el pensamiento correcto, con la actitud correcta, de modo que cuando lleguen no nos sorprenda. En este mismo capítulo 4 de Primera de Pedro, poco después de lo que leímos, dice, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y más adelante dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces, por un lado, estar preparados con el pensamiento correcto, luego no se sorprendan, luego no se avergüencen cuando este fuego de prueba, el dolor, los padecimientos sobrevienen. En Apocalipsis 20 encontramos un pasaje que nos habla de algo que nosotros siempre intentamos rehuir cuando se habla de la gran tribulación. Nosotros buscamos promesas, versículos y argumentos para decir, yo no voy a pasar por la tribulación, por la gran tribulación. Y es posible que no pasemos por la gran tribulación. A lo mejor morimos antes, o pasan algunos eventos que nos libran de la gran tribulación. Sin embargo, aquí dice que vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, se habla de reinar 1000 años con Cristo. Y evidentemente estos que van a reinar son los que pasaron o salieron de la gran tribulación a través de la muerte. Será la muerte un pago, un precio muy alto por causa del testimonio del Señor. Será la muerte un precio tan alto que no queremos pagar, aunque con eso Cristo sea glorificado. Y más aún, no solo está el hecho de que el Señor y su nombre van a ser glorificados, sino más encima hay un premio increíblemente alto: reinar con Cristo 1000 años. De tal manera que nosotros no podemos intentar siempre escapar del dolor y del sufrimiento y buscar promesas para evitarnos siquiera el pensamiento de los padecimientos. En Hechos capítulo 27 hay un hecho que es como una metáfora que vamos a utilizar para explicar acerca de la necesidad de los sufrimientos y de cómo el Señor los utiliza para que nosotros alivianemos la carga que tenemos y que llevamos. Aquí se cuenta el episodio de Pablo en alta mar,
iba navegando con destino a Roma cuando le sorprende un viento huracanado llamado Euroclidón en plena navegación. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Dije que esto es una metáfora. Nuestra vida es como una nave de pronto arrebatada por el viento y llevada sin destino. Y nosotros no tenemos otra opción que dejarnos llevar. No siempre tenemos el control de nuestra vida y de los acontecimientos que nos suceden. Como en Job, cuando dice que soplaron vientos que destruyeron la casa donde murieron los hijos de Job, esos vientos huracanados, esos torbellinos, que no dejan nada en pie. No hay forma de escapar de eso. Aquí, en alta mar, la nave está siendo llevada al azar. Y dice que más adelante, en la desesperación, los marineros comenzaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. ¿Qué sucede cuando hay una gran tempestad en el mar? Hay que alivianar la nave, hay que quitarle peso. Eso significa alijar. Arrojar al mar todo aquello que pesa y que no es de primera necesidad. Entonces, cuando nos suceden tribulaciones y nuestra nave se azota por las olas y por el viento, tenemos que arrojar al mar cosas que nos sirven y que son un peso, un lastre. Este es uno de los objetivos de las tribulaciones. Porque cuando estamos en una cama en un hospital, a punto de una intervención quirúrgica, de pronóstico reservado, cubierto solo con una sábana, sin ninguna cosa a nuestra mano, no está la llave de nuestra casa ni de nuestro auto, estamos desnudos. Nos damos cuenta entonces que nuestra vida es frágil y precaria y que las cosas más importantes no son la llave ni las cosas que simbolizan esa llave. Entonces, en alta mar hay que alijar la nave. Cuando viene la tempestad y la aflicción, tenemos que despojarnos de todo aquello que ha sido un estorbo, un peso que nos ha distraído, que nos ha perturbado, que nos ha entretenido en bagatelas, en cosas sin importancia. El Señor nos quiere libres de todo aquello que nos ata, que nos pesa, que nos impide el caminar la carrera cristiana. Es necesario que pasemos por tribulaciones. Así lo dicen las Escrituras en distintos lugares. El Señor le dijo a sus discípulos después de resucitar. Y era necesario que el Hijo del Hombre padeciera estas cosas. Pablo le dice a los hermanos allí, es necesario que a través de diferentes pruebas, tribulaciones, entremos en el reino. Es necesario. Esa palabra, esa frase se repite y es una constante. De tal manera que si usted está pasando por un gran dolor, no ese dolor público, ese dolor de la persecución física en que le tiene una pistola en el pecho para que usted renuncie a la fe, sino ese dolor soterrado que se vive al interior de su propia casa, esa casa que para usted debería ser un refugio, es una fuente de desazón y de zozobra. Está padeciendo allí o en la iglesia a manos de un líder dictatorial que según su parecer tiene poder para mandarlo a usted al infierno, poco menos. Oh, esos dolores terribles que se sufren en los ambientes eclesiásticos.
en manos de líderes autocráticos que creen tener poder omnímodo sobre los feligreses. Esos son sufrimientos espirituales terribles. Estemos preparados, sepamos enfrentarlos. Cuando sean ataques del enemigo, resistámoslos. No aceptemos lo que no viene de la mano del Señor. Pero cuando viene de la mano del Señor, tenemos que inclinar la cabeza y armarnos del pensamiento, de este mismo pensamiento que tuvo el Señor, el cual, desde que comenzó su ministerio, Él estuvo siempre mirando hacia la cruz. Él vivió bajo la sombra de la cruz. Queridos hermanos y hermanas, alijemos la nave cuando viene el dolor. Echemos al mar todo lo que nos sirve y lo que estorba. Y preparémonos para sufrir si es necesario, porque lo que viene después, la recompensa será amplia y generosa. Porque por cada dolor o por cada lágrima derramada, habrá una cuota de bendición y de recompensa preciosa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y te rogamos que nos concedas la gracia de estar preparados para el dolor y el sufrimiento. Que sepamos discriminar lo que viene de ti y lo que no viene de ti. Aceptar lo primero y rechazar lo último. En la esperanza que detrás y luego de este sufrimiento vendrá tu recompensa. Señor, consuela profundamente a los que hoy están sufriendo esos dolores profundos del alma y del espíritu que ni siquiera son comunicables. Padre, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos conceda la gracia para caminar mirando al Señor siempre. Amén.